Muy buenos días, amigos. Bienvenidos sean al programa Entérate con Leslie. Estamos en una transmisión en vivo hoy sábado 15 de octubre, en nuestra edición matutina. Vamos a tener a nuestro invitado de esta edición, al embajador Juan Álvarez Vita. Él es un experto internacional en materia de derechos humanos y vamos a conversar con el embajador lo que ya está siendo parte de una controversia jurídica en el mundo académico, político, en la opinión pública, sobre la aplicación o no de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este convenio internacional fue ratificado por el Estado peruano el 30 de septiembre del 2004, que fue aprobado por el Congreso de la República y publicado, evidentemente, la resolución legislativa en octubre del 2004. Eh, ha venido a esta coyuntura nacional, esta controversia, a raíz de la presentación de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú. Justamente entre uno de los delitos es el tema de corrupción. La controversia se sitúa en que la convención no establece en el artículo 30 el procesamiento, la investigación, las sanciones y el fallo, ¿no? Para las personas que incurran en esta tipificación. Hay obligaciones internacionales que los estados tienen que cumplir. Bien, la controversia se sitúa en dos aspectos. Si consideramos que la Convención de la ONU contra la corrupción es un tratado de derechos humanos o, y también si es aplicable o no de manera directa, ¿no? La convención para los efectos de la investigación, ¿no? A funcionarios que han incurrido en esta tipificación. Entonces, tenemos una controversia con dos ángulos. Vamos a conversar con el embajador Juan Álvarez Vita para ver qué opina respecto de la aplicabilidad de este convenio y si desde su perspectiva es un instrumento internacional catalogado dentro de la materia de derechos humanos. Tremendo tema. Regresamos en breve con el embajador Juan Álvarez Vita. Bien, amigos, regresamos entonces con el bloque de actualidad y tenemos a nuestro distinguido invitado, el embajador Juan Álvarez Vita, ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y experto internacional en temas de derechos humanos y del derecho internacional propiamente dicho. Muy buenos días, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, Leslie. ¿Cómo estamos pasando estos tiempos borrascosos? Sí, claro que sí, y lo he levantado de pronto en un sábado de descanso, pero la opinión pública, la coyuntura nos invita a proporcionar algunas reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país y tiene que ver justamente con el ámbito internacional. Embajador, como es de conocimiento público, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En el marco de esta denuncia, la fiscal de la Nación está invocando la aplicación de la Convención de la ONU contra la corrupción, que fue ratificado por nuestro país en el año 2004. En ese sentido, la controversia se sitúa en dos aspectos. Primero, considerar si la Convención ONU contra la corrupción es o no, embajador, desde su punto de vista, un tratado de derechos humanos. Vamos con esa primera reflexión para entrar a lo segundo. Sí, bueno, es una excelente pregunta que me trae a la memoria también de que toda la cuestión de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, aquí falta que realmente en todas las dependencias públicas se enseñen por lo menos algunas nociones de lo que es el derecho internacional. Sobre el tema que nos ocupa, yo podría decir, hace algún tiempo publiqué yo este trabajo que dice Tratados Internacionales y Ley Interna. Aquí explico con la mayor claridad posible
todo lo que ocurre, incluso hasta con gráficos que he hecho aquí. Entonces, lo que yo no puedo entender, estamos con la misma Constitución, ¿no?, bajo la cual hicimos este trabajo que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Lima. Para mí es extrañísimo, por decirlo menos, lo que se está sosteniendo a nivel de la Fiscalía de la Nación. Realmente es muy extraño. Por otra parte, yo no puedo suscribir que esta convención de la que estamos hablando pueda ser considerada como una convención de derechos humanos. Es cierto que, sobre todo en los últimos años, que se ha ido creando una mayor cultura acerca de los derechos humanos, es sorprendente que se diga que esta convención es una convención de derechos humanos. Tampoco el Perú lo ha considerado así, porque en el dictamen del Congreso, cuando se aprobó esta convención, para que tuviese efectos de ley interna también, ahí no hay absolutamente ninguna referencia que pueda interpretarse de que es un tratado de derechos humanos. Hay menciones. Hoy día la mayoría de las leyes en muchos países hacen referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los tratados que hay sobre este punto, pero no tiene esa categoría. Por otra parte, las mismas Naciones Unidas no incluyen esta convención en los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos, ¿no? Yo respeto la opinión de los demás, pero también los ciudadanos tenemos la obligación de solicitar que las autoridades cumplan con lo que realmente se dice como contenido en las leyes. ¿Por qué nos interesa? Porque si empieza a desvirtuarse todo el andamiaje existente, porque el dictamen que sirvió para la aprobación de esta convención es realmente muy claro frente a un tema no muy común, pero leyendo ese dictamen, yo no veo cómo la Fiscalía puede haber llegado a este tema. Sí, justamente. Hay cosas parecidas Ajá. que tocaron en la Fiscalía de la Nación, cuando yo era precisamente asesor de la fiscal de la Nación. Entonces, esto verdaderamente estoy un tanto sorprendido, y yo creo que en honor a la verdad, en honor al derecho que los ciudadanos tenemos de que las cosas estén claras, me parece que debe hacerse algún ajuste en esas interpretaciones, porque eso nos hace daño absolutamente a todos. Sí, solamente precisar, embajador, que justamente con relación al dictamen, los congresistas de ese entonces, estamos hablando del periodo legislativo 2001-2006, pero nos centramos en el año 2004, que es cuando se debate el proyecto de resolución legislativa para aprobar el convenio ONU contra la corrupción. Ahí en la base legal sí es cierto que se establece que esto no se considera como un tratado de derechos humanos, porque se dice a renglón seguido que entra para la aprobación del Congreso mediante el procedimiento de rigor, en virtud de que este convenio puede producir, ¿no?, medidas legislativas que van a tener que crearse, ¿no? Bajo esa consideración, sí es cierto que se puso, como se dice, en agenda para la aprobación. Es decir, no se precisó que sea un tratado dentro del campo de derechos humanos para que entre a aprobación, sino en los otros supuestos, que es de crear medidas legislativas. Eso sí es claro lo que dice el dictamen. Y ahí es donde se centra la controversia, ¿no? De pensar si este tratado es o no una materia de derechos humanos. Embajador, yo quisiera que me aclare lo siguiente.
si esto es así, porque ahí está el dictamen, ¿cómo podríamos interpretar, ¿no? El siguiente hecho? La comunidad internacional, Naciones Unidas, OEA, ¿no? Han establecido dentro de sus consensos internacionales la interrelación o el efecto que ocasiona la corrupción, que es un daño lesivo a los derechos humanos, a la democracia, ¿no? Al Estado de Derecho. Y este consenso ya es bastante reconocido, ¿no? Y aprobado en las Naciones Unidas. Es más, el Perú ha sido uno de los promotores de aprobar una resolución en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del 2012, cuando habla de esta interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Ello no le es posible interpretar o no se tomaría en cuenta esos consensos para aterrizar y decir que la Convención de la ONU contra la corrupción sería un tratado de derechos humanos. Bueno, también es una pregunta muy interesante. Quiero hacer presente al auditorio que nos está siguiendo en este programa que Leslie Yatas hace preguntas que están en relación directa con los conocimientos que tiene. No solamente ha estudiado en el Perú, tuve el gusto de que fuera alumna mía en la Universidad de Ginebra. Ha seguido también y con gran esfuerzo económico su participación en San Remo para especializarse también en otra rama del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario. Entonces, es una pregunta que difícilmente alguien haría, ¿no? Se supone y Muchas gracias. verdaderamente esto yo creo que tengo que decirlo, en honor a la verdad, darle a cada cual lo que le corresponde. Gracias. De acuerdo con nuestra propia Constitución, en la cuarta disposición transitoria, ahí se estableció que los tratados que versen sobre derechos humanos, de los cuales el Perú es parte, deben interpretarse conforme a lo establecido en los tratados de los cuales el Perú es parte contratante. Entonces, hay que considerar así, dentro de una política de difundir cada día más la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que sí se podría decir, porque la corrupción indudablemente que afecta el goce de los derechos humanos de todas las generaciones que puedan hacer. Hoy en día también hay algunos derechos, ¿no? Como el derecho al agua, ¿no? Bueno, si el ser humano no tiene agua, simplemente se terminan todos los derechos, ¿no? El derecho al Internet, ¿no? Que supone también un derecho ya consagrado como en el grupo de los derechos humanos. También aquí en esta convención que estamos tratando, se habla de la necesaria participación del pueblo. Aquí los ciudadanos tenemos el derecho a exigir de nuestras autoridades que se cumplan con estas disposiciones. Ahora, lo que hay que ver en en el texto de esta convención es que las obligaciones recaen directamente en el Estado, porque existe la obligación del Estado de cumplir con esta convención. ¿Y en qué consiste esa obligación? Lo repite casi como un estribillo en la mayoría de los artículos de esta convención, que el Estado parte está obligado a elaborar normas dentro del derecho interno de cada país que permitan alcanzar un grado de control interno y la aplicación de la ley interna. Por otra parte,
para mayor abundancia de lo que yo estoy afirmando en este momento, de acuerdo con la Constitución del Estado, existe otra cuestión adicional que hay que considerar. Nuestra Constitución automáticamente incorpora como ley interna las normas contenidas en los tratados internacionales. Eso también yo creo que tendría que modificarse y precisarse, porque no todo un tratado internacional de derechos humanos puede pasar a ser parte de la legislación interna. Por ejemplo, hay tratados de derechos humanos que señalan que se creará un comité digamos, de observación del cumplimiento de las normas contenidas en tal tratado. Se reunirá en tal lugar, en una sede de las Naciones Unidas, pero existe ahí una cuestión de adaptar a la realidad. Si yo estoy de acuerdo en que el derecho internacional pasa a formar parte, pero ¿cómo tendría lógica si yo digo este artículo que se refiere a la composición de los expertos que se van a nombrar para integrar un determinado comité, o las veces que tiene que reunirse en, en las Naciones Unidas, en cualquier sede? Entonces, eso no puede ser catalogado nunca como una facultad o algo, o una acción vinculada por parte del Estado. Eso no forma parte de una norma interna, por más que la Constitución lo diga. Y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo para que realmente, ¿no?, se cumplan a través de convenciones y de leyes muy precisas de qué manera hay esa incorporación en el derecho interno. La Constitución peruana tampoco dice esto se incluirá en tal nivel de la estructura, de la pirámide jurídica. No es lo mismo un tratado de derechos humanos que un tratado de supresión de visas, ¿no? Así es. O un tratado de integración económica entre dos provincias limítrofes, una de un país y otra de Perú. Yo creo que sería muy importante si estos aspectos pudiesen ser normados de una manera adecuada y que no traigan tantos conflictos en el momento de hacer una interpretación. Embajador, me quedó claro ese aspecto y ahora quiero ir a la otra cara de la moneda. Es decir, ya desde su perspectiva, el convenio de la ONU no podría ser, o sea, el convenio de la ONU contra la corrupción, claro está, no podría ser un tratado de derechos humanos. Sin embargo, es un tratado, ¿no?, que forma parte de nuestro derecho interno por aplicación de la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución y otras siguientes. La pregunta que le voy a hacer es que, está bien, ya, pongámonos en el escenario, está bien, no es un tratado de derechos humanos, pero sí es un tratado que forma parte del derecho interno del Perú, ¿no? Entonces, las autoridades, en este caso, la fiscal de la Nación, para ser más específico, porque es la que ha mencionado esta convención dentro de su denuncia constitucional, entonces, es correcto que se pueda aplicar esta convención, ¿no?, interpretándola de conformidad con la cuarta disposición final y transitoria. O sea, puedo aplicarla, puedo citarla, ¿no?, puedo hacer la compatibilidad de esas disposiciones y obligaciones internacionales directamente relacionada con lo propuesto por la fiscal, ¿o no? Por supuesto que toda acción legal que tome el Perú como Estado parte en los tratados internacionales no puede ser sujeto de una violación
que en este caso sería el propio Estado. El Estado mismo estaría violando, yendo contra sus obligaciones. Pero lo que me sorprende a mí es que se considere como que este es un tratado común dentro de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. ¿Por qué no se menciona que el Estado parte, el Estado peruano, ¿no?, tiene la obligación de dar una legislación conforme a lo que se señala en el tratado mismo? Aquí, como se señaló en el dictamen del Congreso en aquella época, parcialmente está incorporado eso. Pero han transcurrido muchos años y los órganos legislativos o todas aquellas entidades, incluso un grupo determinado de ciudadanos puede presentar proyectos de ley. ¿Por qué no se ha reglamentado esto? Yo te digo una cosa, Leslie, los ciudadanos cada día están más disconformes con lo que puede ser la llamada administración de justicia. Que todos son elementos más usados en términos políticos que en términos jurídicos. Y esto también es realmente muy grave, porque lo que para la imagen peruana, que se ve también afectado, ¿no? Yo recibo muchísimas llamadas del exterior para preguntarme, pero ¿qué pasa allá en el Perú, ¿no? ¿Por qué hay este caos, no? Hoy día he recibido una llamada internacional a las 7:30 de la mañana para preguntarme, ¿no?, y jocosamente me decían, pero ahora los muertos reviven, porque ha trascendido en la prensa internacional que aquí en el Perú hay certificaciones de personas que han desaparecido, que están muertas, ¿no? Y que están Luego vivos. aparecen los muertos ahí. Esto me hace acordar también, cuando yo estaba en la embajada peruana en Buenos Aires, había un chofer italiano que había tenido problemas con las 5 esposas que había tenido. Y que como todas eran terribles, él supo que una de las esposas se había casado. Pero en Argentina en esa época no había divorcio. Entonces buscó los antecedentes, buscó al funcionario que había cometido esas fallas, ¿no?, de dar un certificado de defunción de su esposa. Se presentó ante esa municipalidad y dijo, yo soy el muerto. ¿Cómo que usted es el muerto? Sí. Ustedes han extendido una partida de matrimonio diciendo que mi esposa es viuda y yo estoy vivo aquí. Entonces ahora pido que me den un certificado de que mi otra esposa ha muerto y con esto yo me puedo casar. Y lo hizo así. Entonces, esto que está pasando aquí es sumamente grave. Por otra parte, hasta el día de hoy no se ha dado a conocer qué pasó con la funcionaria de migraciones en el puesto de Aguas Verdes cuando un magistrado escapó por ahí. Sí. Y de ahí tomó otro avión. No he visto en ninguna fuente que diga, tal persona es esta, se le han aplicado tales sanciones de acuerdo con tales cuestiones que la ley establece. Sí, embajador, regresando al punto, porque lo que ha esclarecido es muy importante. Entonces, ¿podría yo interpretar de su intervención que no tendría por qué no aplicarse la Convención de la ONU, ¿no?, en esta denuncia constitucional de conformidad con la cuarta disposición final y transitoria? Ok, no es un tratado de derechos humanos, pero no tiene por qué no dejarse de aplicar. O sea, yo puedo aplicar bajo esa interpretación de la cuarta disposición final y transitoria. No creo que las autoridades, en este caso la fiscal de la Nación, tenga algún impedimento para hacerlo. Ya lo hizo. Y no, pero por eso le repito, es decir, ok, no es un tratado de derechos humanos, pero es un tratado internacional que forma parte de la legislación interna del Perú. No es cualquier tratado tampoco, porque ha pasado por la aprobación del Congreso, por ese procedimiento de rigor. Entonces, ¿qué me impide poderla aplicar?
No, no impide nada. Además, alguien podría decir que estamos hablando de una exageración utópica, ¿no? Pero todo tiene que ceñirse a las obligaciones que el Perú ha adoptado y libremente, porque no nos han puesto Claro. una pistola para matarnos. Y coincido, sí, en que ese tratado y todos los que haya tienen que estar de acuerdo con los tratados internacionales del Perú y lo mismo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exacto. Pero sí, como ciudadano común y corriente, yo quiero señalar que cuáles son, porque no las he encontrado en ninguna parte, el cumplimiento por parte de las autoridades peruanas De las obligaciones. de las obligaciones que tienen, ¿no? Exacto. Entonces yo le pediría, ¿no?, a la señora fiscal de la Nación que presente pues un proyecto, ¿no? Hay que buscar las soluciones, no encontrar fórmulas inmediatistas, ¿no? Para que 2 días después la atención pública se haya ido por otras vías. Muchísimas gracias, señor embajador. Nos gana el tiempo, pero ha sido realmente muy claro, muy preciso en su interpretación y le agradezco una vez más el haber estado con nosotros en el programa Entérate con Leslie. No soy yo el que tengo que agradecer, porque yo he creído siempre que los funcionarios diplomáticos tienen que devolver a la comunidad interna las experiencias que puedan haber tenido En su largo recorrido diplomático. Entonces, yo te agradezco a ti por haberme invitado Gracias, en esta embajador. oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.